Cordial saludo, mi nombre es Fabián Camilo Morgan Ávila, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. Esto va a ser un video de sustentación para un ejercicio específico de la materia de física general. El ejercicio escogido es el de la letra B, que hace referencia a las máquinas de Atwood. Nos dice que debemos presentar los diagramas de cuerpo libre para cada una de las masas de la figura 2. Esta es la figura 2 que hace representación a una máquina de Atwood y adjuntamos las imágenes respectivas. El literal 2 dice que obtengamos las ecuaciones a partir del diagrama de cuerpo libre y encontramos los valores para tensión y la aceleración. Para ello debemos tener en cuenta los valores de la masa de cada uno de los objetos. Estos valores de la masa están representados por esta ecuación, que este último símbolo hace referencia al último dígito de nuestra identificación. Como mi último dígito es 2, entonces realizamos toda la ecuación y vemos que para la masa 1 nuestro valor va a ser de 6 kilos. El mismo proceso va a ser con la masa 2 y tenemos que nuestro valor de la masa va a ser de 3 kilos. Bueno, aquí tenemos una representación más manual de la máquina de agua. Tenemos que están las dos masas y tenemos que, obviamente, como dice la imagen anterior, la aceleración de la masa 1 va hacia abajo porque su masa o su valor de su masa es mayor que el de la masa 2. Recordemos que tiene un valor de 6 kilos para la masa 1 y para la masa 2 tiene un valor de 3 kilos. Vemos las fuerzas que actúan sobre esta masa, que son primero la del peso 1, que hace referencia a la fuerza gravitacional, y la tensión que está ejerciendo la cuerda sobre esta masa. Igualmente para la masa 2 tenemos el peso 2, que hace referencia a la fuerza gravitacional y la misma tensión que ejerce la cuerda sobre la masa. Vamos a hallar el diagrama de cuerpo libre. Para la masa 1 empezamos. Solo vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre la masa. Tenemos que hacia arriba está la tensión, hacia abajo está el peso 1 y la dirección de la aceleración. La sumatoria de las fuerzas en X está dada por masa por aceleración en X. Como no tenemos fuerzas que estén actuando sobre la masa en el eje X, vemos que no se desplaza ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, pues esto va a ser un valor 0. Ahora pasamos a la sumatoria de fuerzas en Y, que está igualmente por masa por aceleración en Y. En Y que tenemos la tensión, aquí lo vemos hacia arriba, menos el peso 1, menos ¿por qué? Porque va hacia abajo. Esto va a ser igual a masa 1 por menos aceleración. Menos aceleración, ¿por qué? Porque está acelerando hacia abajo. Pasamos esto a esta ecuación otra vez, tenemos tensión menos peso 1 va a ser igual a menos masa 1 por aceleración. Y aquí tenemos la ecuación de la primera masa. Bueno, vamos a hacer lo mismo para la masa 2. Representación del diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Graficamos solamente las fuerzas que están representadas en la masa 2, que tenemos igualmente tensión hacia arriba, peso 2 hacia abajo, que hoy ya se dijo que hace parte o hace referencia a la fuerza gravitacional, y la aceleración, que contraria a este caso va hacia arriba. ¿Por qué va hacia arriba? Porque pues esta, por ser más pesada, está jalándola a la masa 2, entonces obviamente va a acelerar hacia arriba. Vamos a hallar la sumatoria de las fuerzas. Tenemos que, para hallar la sumatoria de las fuerzas en X, masa 2 va a ser igual a masa 2 por aceleración en X. Como se dijo anteriormente, no ejercen fuerzas en el eje X en la masa 2, entonces tenemos que esto va a ser igual a 0. Pasamos a la sumatoria de fuerzas en Y, que está dada por la masa 2 por aceleración en X. Tenemos hacia arriba la tensión menos el peso 2 igual a masa 2 por aceleración. Esto, como ya se dijo anteriormente, pues son las fórmulas o las ecuaciones de cada una de las masas. Esta que se mencionó anteriormente y esta que se acabó de hallar. Bueno, ahora pasamos a la fundamentación teórica de los principios físicos de la dinámica. Seguimos con los ejercicios que teníamos. Aquí tenemos los gráficos del diagrama de cuerpo libre. Para el masa 1, vemos, como explicamos anteriormente, las fuerzas que actúan sobre él. Igualmente para la masa 2, vamos a pasar a hallar las ecuaciones y sí, proseguimos con los resultados de la tensión y la aceleración. Tenemos los valores de la masa 1, vemos que es 6 kilos, el peso 1 está dado por masa por gravedad. La gravedad tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y vamos a hallar la tensión y la aceleración.
tenemos los datos que ya mencionamos anteriormente, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Lo mismo para la masa 2, los valores y la sumatoria de cada fuerza en cada eje. Vamos con lo que nos interesa ahora. Tenemos el sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué vamos a hacer con esas dos ecuaciones que hallamos anteriormente? Las vamos a despejar en función de t. Tenemos que aquí está transformada en función de t. Entonces, tensión es igual a peso 1 menos masa 1 por aceleración. Igualmente transformamos la tensión para la masa 2. Está dada por peso 2 y que lo sumamos con la masa 2 por aceleración. Y vamos a igualar estas ecuaciones. Vemos que igualamos nada más, sí, las dos ecuaciones. Luego despejamos lo que no está acompañado de A, lo pasamos a un lado. Y luego hallamos factor común de A, que estamos aquí, lo vemos, factor común de A de M2 más M1. Seguimos, vamos a despejar, vemos que las masas que estaban multiplicando A, que era masa 2 y masa 1, pasaron a dividir al peso 1 y peso 2. Vemos la representación del peso, como se dijo anteriormente, que es m o sea, masa por la gravedad. Aquí tenemos masa 1 por gravedad menos masa 2 por gravedad, que representan peso 1 y peso 2, sobre obviamente masa 1 y más la masa 2. Seguimos, sacamos el factor común acá arriba de la gravedad, que de masa 1 menos masa 2, y abajo se deja lo mismo. Vamos a reemplazar con valores reales esta ecuación, la última. Tenemos que A es igual a 9.8, que hace referencia a la gravedad, 6 menos 3, que es masa 1, como recordamos, hace referencia a 6 kilos menos 3 kilos, sobre 6 kilos más 3 kilos. Esto nos va a dar 3,26 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a hallar la tensión para la masa 1. Recordamos ¿cómo se llaman? Las ecuaciones que nos dieron hallando el diagrama de cuerpo libre. Solo reemplazamos el valor de la aceleración y tenemos como resultado que para la primera masa la tensión va a ser 39,24 pascales. ¿Por qué pascales? Porque tenemos kilogramos sobre metro sobre segundo al cuadrado, y que hace referencia a la tensión, que es pascales. Y para la masa 2 igualmente reemplazamos el valor de la aceleración y tenemos que va a ser 39,18 pascales. Bueno, ahora tenemos la solución innovadora de la situación del mundo real. Nuestra idea de solución, o mi idea de solución, es una torre autoajustable de contrapeso dinámico y materiales de memoria de forma. Tenemos el uso de contrapesos dinámicos para equilibrar la tensión de los cables. Vemos que podríamos utilizar un sistema de contrapesos móviles en la estructura de torres para que se adapten dinámicamente a las variaciones de carga en los cables. Estos contrapesos monitoreados o manejados mediante un sistema de sensores y adaptadores se movían en respuesta a los cambios de tensión o velocidades del aire o algún fenómeno ambiental que ponga en riesgo el equilibrio de las torres. Vamos a los materiales de memoria de forma, que pues vemos que se pueden en los puntos de anclaje de los cables y de la torre podrían fabricarse como en materiales de memoria de forma. Esto para dar respuesta a los mismos cambios que se generan por cuestiones externas a la fabricación de estos materiales, que pueden poner en riesgo el equilibrio de las torres y los cables de tensión, y así afectar a, pues, digamos que una gran población. Y estos cables, estos sistemas de contrapesos y materiales de memoria de forma van a ser monitoreados por un sensor de tensión y que van a estar pendientes de la estructura de la torre para ajustar los contrapesos y activar los materiales de memoria de forma, de modo que se mantenga el equilibrio de las fuerzas. Y esto además permitiría detectar posibles anomalías o fatigas en los cables. Tenemos los beneficios que vemos que estos materiales, o los contrapesos y los materiales de memoria de forma, se van a adaptar a los cambios de carga, manteniendo la distribución equilibrada de las fuerzas. La reducción de fallos de mantenimiento predictivo, como se dijo anteriormente, el monitoreo en tiempo real va a permitir esto, y mayor resistencia a la fatiga y extensión de vida útil. El impacto de la innovación, tenemos que esta solución proporciona una torre de telecomunicaciones que se va a adaptar a las condiciones externas y va a variar su comportamiento estructural para garantizar una mayor estabilidad y seguridad.